Este Jueves Santo, en medio del Tríduo Pascual, el gran domingo de domingos, como le decía San Juan Pablo II, es un buen momento para recobrar la conciencia, y digo recobrar porque yo sé que no la hemos perdido como católicos, pero recobrar la conciencia de lo que significa la persecución de nuestros hermanos cristianos, ¿no? El hecho de que en el mundo actualmente tengamos dos cifras que son espeluznantes, ¿no? La primera es que el grupo religioso más perseguido del mundo es el de los cristianos, y el segundo es que 1 de cada 7 cristianos sufre persecución hoy. Nosotros estamos viendo nuevas formas sutiles de persecución mediática, legal, política, ideológica, pero todavía, como dice el apóstol, no hemos llegado hasta la sangre en la confesión de nuestra fe. Pero esos hermanos sí existen, y justamente esa es la razón por la cual mañana, el Viernes Santo, en el oficio de Viernes Santo, se hace esa colecta especial por Tierra Santa, por el Santo Sepulcro, ¿no? Y el Santo Sepulcro en Tierra Santa es el que nos inspira a pensar y recordar a nuestros hermanos perseguidos, nuestros hermanos perseguidos. Y es importante saber que ese dinero va para apoyar a esos hermanos cristianos perseguidos, para que nuestros hermanos cristianos palestinos, por ejemplo, no abandonen la Tierra Santa, para que nuestros hermanos en Irak, por ejemplo, no abandonen la región donde en primer lugar se transmitió la fe, y la tierra donde además nació Abraham, la tierra que según las Sagradas Escrituras entre el Éufrates y el Tigris estuvo el primer Edén, ¿no? Y es importante que nosotros recordemos esto, hermanos, y que lo recordemos hoy Jueves Santo. ¿Por qué? Porque lo primero que me gustaría suplicarles es que, a pesar de las limitaciones económicas, de las dificultades económicas, todo el que pueda lleve un poco más de dinero al oficio de Viernes Santo para esta colecta por Tierra Santa. Lleve un poco más de dinero para contribuir todo lo que pueda. Y especialmente en un día de sacrificio, en un día de entrega como es el Viernes Santo. Y por eso es bueno recordarlo el Jueves Santo. Porque tengamos en cuenta, hermanos, esta es una realidad que muchas veces nos parece lejana, ¿no? Pero no lo es. Yo he compartido con ustedes a lo largo de los años, especialmente de los últimos años, mi experiencia en lugares donde la comunidad cristiana es perseguida, ¿no? En Irak, en el territorio palestino, en la Franja de Gaza, en el Líbano, donde hay una comunidad cristiana no solamente importante, sino histórica, ¿no? Desde el comienzo de la fe cristiana, y cómo estos cristianos han sufrido constante acoso desde muchísimo tiempo, ¿no? Y donde para ellos la vida diaria de ser cristiano supone que una de las formas perfectas
comunes y corrientes en las que pueden morir es ser martirizados. Entonces, pero pónganse a pensar en esto, hermanitos, denle un poquito más de tiempo a este concepto. Así como, por ejemplo, la gente en Estados Unidos, los varones saben que las probabilidades más altas de morir son de el corazón, la primera. Segundo, de un accidente de tránsito, ¿no? Y 3, de una bala, de un disparo accidental, de un loco que se metió con una pistola a matar gente a un centro comercial, etc. Así como los norteamericanos saben eso, así como nosotros sabemos que en nuestros países la principal razón de mortalidad para las mujeres es esta y esta. Bueno, estos cristianos saben que uno de los más altos índices de mortalidad para ellos es ser asesinados por su fe. Entonces, han aceptado eso como su realidad, porque digamos, estar con sobrepeso y tener pues una condición cardíaca es algo que se podría prevenir. Pero aquellas personas que son la mayoría religiosa, que conviven contigo, que un día tengan un ataque de fanatismo, que un día decidan que algo que algún cristiano hizo es una blasfemia, entre comillas, ¿no? Como sucede en Pakistán. En Pakistán la Iglesia Católica está muy bien establecida. ¿Por qué? Porque siendo una minoría muy pequeña respecto de la gran mayoría musulmana bastante fanática, es una comunidad que contribuye universalmente con lo que puede. Entonces, cuando los obispos católicos, por ejemplo, que son muy poquitos, ¿no? Los católicos son muy poquitos en un país que tiene una de las poblaciones más grandes del planeta. Me parece que es la tercera o la cuarta. Ahí en Pakistán, cuando acontece alguna catástrofe, un terremoto, cuando una inundación, etc., cuando los obispos católicos reciben la ayuda internacional de otros hermanos católicos, nuestra, tuya y mía, cuando oramos, por ejemplo, para una inundación, etc., ellos comparten sus recursos con absolutamente todos los que necesitan. No dicen, vamos a darle solo a los católicos, no. Colaboran con sus recursos para todos, con toda la población. Las pocas y extremadamente ineficaces organizaciones de ayuda musulmanas, que son sorprendentemente pocas porque no tienen la cultura de la caridad que nosotros tenemos, ni remotamente, cuando ejercen su acción solidaria, la acción solidaria excluye a todos los que ellos no quieran. Si son musulmanes sunitas, que son la gran mayoría, excluyen a los chiitas, a los musulmanes chiitas, y por supuesto excluyen a los cristianos. Si es una organización chiita, va a excluir a los sunitas y va a excluir a los cristianos. Entonces, cuando hablan de esta ley de blasfemia, por ejemplo, diciendo que una cristiana o que un cristiano han cometido blasfemia, esta persona no solamente es atacada y condenada a muerte por la ley, ¿no? Este es el problema, la ley, no solamente el fanatismo de algunos, sino la ley, la Sharia, ¿no? La imposición de la ley religiosa musulmana. La ley los persigue, pero además de perseguirlos la ley, hay estos motines, estos movimientos humanos masivos que van a destruir los barrios de los cristianos, a matar cristianos. Y esto no solamente lo vemos parte de los musulmanes en Pakistán, lo vemos de parte de los hinduistas en la India y en Sri Lanka, ¿no?
estas de pronto olas de odio, que no son olas de odio repentinas. El odio está constantemente allí, constantemente, ¿no? Y nuestros hermanos lo experimentan. A los cristianos les gusta promover y hablar mucho, y son unos grandes líderes del diálogo interreligioso, allí donde están en sus propios países. Pero una persona como yo, que no está metida en la realidad de ese país, pero que voy y visito y veo, me doy cuenta del resentimiento y del odio que existe contra los cristianos. Y me doy cuenta de que todo eso es como agua sucia que se va concentrando en un retén natural que en algún momento va a estallar, y eso lo saben los cristianos en esta región, ¿no? Y por eso, una vez más, ellos saben que van a dar la vida, que están dispuestos a dar la vida. Y lo que es especialmente conmovedor, hermanos, es que dan la vida por ti y por mí. Es decir, ellos piden por sus hermanos en el occidente, en América Latina, para que nosotros tengamos la valentía que a veces ellos descubren que nosotros no tenemos, que no tenemos la valentía para dar testimonio de nuestra fe, para predicar la fe, para mostrarla. Entonces, en este tiempo del Tríodo Pascual, en este día en que celebramos que el Señor Jesús se entrega al establecer el sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal, y se entrega a Él mismo cuando ni siquiera acepta ser defendido en el huerto de Getsemaní en esta noche, dando así inicio al horror de su pasión y de su muerte. Entonces, recordemos que nosotros tenemos una deuda con estos hermanos, porque rezan por nosotros, porque van al cielo por nosotros, porque mueren por nosotros, por ti y por mí. Y no solamente les tenemos una deuda, que tratemos de forma mínima de compensar con la ayuda que podamos dar lo más generosa posible mañana en la colecta por Tierra Santa, sino que también nos lleve a meditar en esta Semana Santa y en este Tríodo Pascual cómo puedo nutrirme para que en el tiempo de Pascua que va a seguir y el resto de los días yo no sea un cobarde, sino que dé testimonio valiente de mi fe. Que tengas un buen día.